les decía, ¿no? Son preguntas de exámenes de ingreso pasados. Algunas veces saben entrar preguntas teóricas, donde solo simplemente hay que responder correctamente. ¿Ya? Por ejemplo, aquí he seleccionado unas 3 preguntas que obviamente no en todos los exámenes entran pura teóricas, ¿no? Sino que sabe ser de las 5 preguntas que tenemos para geometría, digamos, una teórica y las otras 4 ejercicios. Así sabe ser, ¿no? Algunos años no saben colocar también preguntas teóricas, ¿no? Pero hemos seleccionado las preguntas teóricas que... Empezaremos por esta pregunta. Teórica. Pregunta número 1. Dice, una proposición verdadera que necesita ser demostrada se llama, inciso A, axioma, inciso B, postulado, inciso C, teorema, inciso D, escolio, inciso E, ninguna. ¿Cuál es la respuesta? A ver, ¿quién puede habilitar su micrófono y contestar? Teorema. Teorema. Muy bien. Una proposición verdadera que necesita ser demostrada se llama teorema. Esto hemos visto en el primer video, ¿no? Entonces, esto simplemente es llenarlo. Y listo. Esto es teoría. No hemos visto, está en el primer video, ¿no ve? Teorema, axioma, postulado, etcétera, etcétera. Ya, entonces ustedes van a repasar porque han visto, saben entrar estos conceptos. A veces. Pregunta número 2. El enunciado geométrico. La recta es la línea de menor longitud que se puede trazar entre 2 puntos, corresponde a un, inciso A, axioma, inciso B, postulado, inciso C, teorema, inciso D, corolario, inciso E, ninguna. ¿Cuál creen que es? También hemos avanzado esto. Está en los 2 primeros videos. ¿Alguien puede darme la respuesta? Es un axioma. ¿Ya? Es un axioma. ¿Por qué es un axioma? Porque es una verdad tan evidente que no necesita ser demostrada, ¿no? Y les dije, ¿no? O sea, una verdad tan evidente como la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Y prácticamente este dice lo mismo, ¿no? La recta que tiene menor longitud que se puede trazar entre 2 puntos corresponde a un axioma. ¿Ya? Aquí, por favor, lo completan con axioma, inciso A. Ya. Pregunta número 3. Esta pregunta también está, creo que está en el tercer video, si no me equivoco. La proposición por un punto exterior a una recta pasa una y solo una paralela a dicha recta. Es un inciso A, axioma, inciso B, postulado, inciso C, teorema, inciso D, lema, inciso E, ninguno. ¿A qué corresponde esto? No, está creo que está en el último video, no me equivoco, este es un postulado. ¿Ya? Es un postulado, está ahí. ¿Lo ven? En los videos que se los he puesto, está ahí. Postulado, no se olviden que es una proposición no tan evidente como un axioma, ¿no? ¿Ya? Pero que igual, ¿no ve? Que no necesita ser demostrado como lo es el teorema. Entonces, la pregunta es el inciso B. Ya, muchachos, entonces van a repasar siempre teoría, ¿no? Se van a siempre estar leyendo un poco. Amistosa, pueden entrar preguntas teóricas, ¿no? Las estamos resolviendo. Ya, seguiremos. Ya, pregunta número 4, dice. Este ya es un ejercicio. También es de pregunta de ingreso, ¿no? De examen de ingreso. Dice, hallar el valor de los ángulos X e Y de la figura. Fíjense, nos están pidiendo calcular los ángulos, o sea, el valor de XY, ¿no ven? Estos suman ángulos. Un segundo, siguen entrando a la sala. Entonces tenemos que hallar el valor de XY, utilizando lo que hemos aprendido. Y esto está en lo que hemos visto en el último video. ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá 2 rectas paralelas cortadas por una secante, ¿no ven? Esta con esta es paralela. En el examen de ingreso ya nos ha dado, ¿no? RST, como estaba en los videos, ¿no? A veces lo dan así directamente, porque depende a los docentes que proponen, ¿ya? Pero bueno, hay que recordar, a ver, con todos estos datos que tenemos y con los conceptos que hemos aprendido de ángulos complementarios, suplementarios, ángulos opuestos a un vértice,
ángulos conjugados, alternos internos, alternos externos, correspondientes. Con todos esos conceptos que hemos aprendido en los videos, tenemos que resolver esto, ¿ya? Entonces, a ver, fíjense acá. Acá, ¿qué tenemos? Ángulos opuestos al vértice, ¿sí o no? Este ángulo es opuesto a este otro. ¿Y qué nos decía el axioma? Si tenemos ángulos opuestos al vértice, ¿son iguales o no? Es decir, estos dos son iguales, porque son, repito, opuestos al vértice. O sea, 2x menos y igual a 120. Y tenemos una ecuación, digamos. Ahora quiero que observen acá. Este ángulo, el que estoy señalando, a ver, lo voy a señalar con el puntero. Este ángulo, con este ángulo, ¿qué se llaman? Se llaman ángulos correspondientes. ¿No ven? Ángulos correspondientes. Eso hemos visto en la teoría. ¿Y qué nos decía el que se llama? El teorema. Ángulos correspondientes a dos rectas paralelas cortadas por una secante son iguales. Es decir, este ángulo es igual a este ángulo. Repito, siempre y cuando sean paralelas. Entonces vamos a colocar acá. Ya, no sé cuándo. Acá está. Ya, entonces, ¿cómo va a quedar? X más Y va a ser igual a 2x menos Y. ¿No? ¿Y qué nos ha generado acá? Nos ha generado dos ecuaciones con dos incógnitas. Ecuación 1 y ecuación 2. Resolvemos estas ecuaciones y ya tendríamos el valor de X y el valor de Y que nos han pedido. ¿Ya? Un segundito aquí. Que siguen ingresando sus compañeros. En la clase de Zoom se atrasan, ¿no? Como decía el meme. Nos atrasamos en la vida real, nos atrasamos a la clase de Zoom. Pero ya no importa. Lo bueno es que están presentes. Ya, a ver, resolveremos este sistema. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, miren, creo que podemos hacer lo siguiente. De la ecuación 2, este menos y que pase al primer miembro a sumar. Y este x que pase al otro, o sea, al segundo a restar. Me va a quedar y, este menos y va a pasar con más y. Y más y va a ser 2y. Y este x pasa aquí con menos x. Va a ser 2x menos x, simplemente es x, ¿no? Entonces tendría que x es igual a 2y. Puedo llamar, si quiero, a esta ecuación 2'. Siguen entrando. Ahí está. ¿Qué tal si reemplazamos 2' en 1? Es decir, en lugar de x, acá reemplazamos 2y, ¿verdad? Esta es la ecuación 1. En lugar de este x, reemplazamos 2y. Va a quedar 2 de este 2 por x, pero x vale 2y. Abro paréntesis, 2y. Menos y igual a 120. 2 por 2y, 4y. Menos y igual a 120. 4y menos y, 3y. Igual a 120. Finalmente, el 3 que pasa a dividir me va a quedar 120 entre 3. ¿Cuánto es 120 entre 3? 120 entre 3 es 40. Entonces, llévale 40. Esta sería la respuesta del valor de y. ¿Cuánto valdría x? Para hallar el valor de x en 2', ¿no ve? Aquí reemplazamos, en 2'. X va a ser igual a 2y. 2 por 40. Y 2 por 40 es 80.
Entonces, X es igual a 80. Y tenemos el otro valor, ¿no? X igual a 80, Y igual a 40. Estas son las respuestas. En esta pregunta no había incisos. Yo creo que en este examen pedía que coloquen X igual a 80, Y igual a 40, ¿no? Algunos exámenes son así, ya no todos son con inciso A, inciso B, inciso C. Algunos piden colocar el valor. Supongo que en este examen sí, pedía eso. Ya, pero es una manera, ¿no? De hacer. Hay otras maneras. ¿Qué tal si a alguien se le hubiera ocurrido lo siguiente? Hubiera dicho, este 120 es alterno con este de acá, ¿sí o no? He dicho alterno, no. Correspondiente. Este 120 se repite acá. Entonces, aquí va a ser 120. Y puedes decir, si esto vale 120, aquí tengo ángulos opuestos al vértice. Entonces, X más Y es igual a 120. X más Y igual a 120 y va a llegar a lo mismo. ¿Ya? Va a llegar a lo mismo. O sea, diferentes maneras, ¿no? La cosa es que sigamos las reglas que hemos aprendido, ¿no? Esos teoremas. ¿Ya? Vayamos con la pregunta número 5. ¿Qué dice la pregunta número 5? En la siguiente figura, hallar los ángulos X, Y. Y nos dan opciones, ¿no? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, etc. Acá vamos a hacer de igual manera, ¿no? Que como hemos hecho en el anterior ejercicio. A ver. Pero quiero hacerlo de la manera más simple, ¿no? Yo sé que todos están viendo esto no opuestos al vértice, sí, ¿verdad? Y este es igual a este. Perfecto, porque son correspondientes. Pero, ¿qué tal si hacemos lo siguiente? Miren, este 3x menos 20 se repite acá, porque son ángulos correspondientes. O sea, acá, 3x menos 20. ¿No ven? Se repite. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos ángulos opuestos al vértice. ¿Qué nos decía el axioma? Ángulos opuestos al vértice son iguales. Es decir, 2x es igual a 3x menos 20. ¿No ven? Porque son opuestos al vértice, repito. Y de aquí despejamos x. Este menos 20 que pasa aquí a sumar, más 20. Aquí tengo 3x, este 2x va a pasar a restar. Va a ser así. 3x menos 2x, términos semejantes, esto me da x. X igual a 20. Lo voy a escribir ordenándolo, ¿no? Así, x igual a 20. Y ya tendría el primero. Ahí está. ¿Cómo hallamos el valor de y? Para el valor de y podemos utilizar cualquiera de estos dos, miren. Podemos utilizar lo mismo, miren. Ángulos opuestos al vértice, es decir, y más 10 igual a 3x menos 20. Y me va a generar una ecuación. O también podría utilizar este, miren. Este y más 10 es ángulo correspondiente con el 2x. Son iguales. Cualquiera de los dos me va a dar lo mismo. A ver, utilizaremos el correspondiente porque parece que me va a generar una ecuación más pequeña. Es decir, y más 10 es igual a 2x. Vamos a hacerlo acá. Y más 10 es igual a 2x. Por ángulos correspondientes, repito. De aquí despejamos y. Este 10 va a pasar a restar. Me va a quedar y es igual a 2x menos 10. Esa línea amarilla, ¿quién me lo ha hecho? Ya. Y igual a 2x. ¿Pero qué era igual a x? Hemos hallado que x es igual a 20. Entonces, en lugar de este x, reemplazamos este 20 que hemos hallado. Menos 10. ¿Cuánto me va a dar esto? 2 por 20, 40. Menos 10. 40 menos 10, 30. Entonces el valor de y es 30. Ya está resuelto. Ahí está. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. X igual a 20, Y igual a 30.
X igual a 20, inciso C, ¿verdad? Están muy atentos. Supongo que sí, no me están escuchando. Bien. Vayamos ahora a la siguiente, ¿no? Pregunta número 6. Todas estas preguntas, les repito, son de exámenes de ingreso pasados, ¿no? De diferentes semestres, de la primera parte que hemos avanzado. La pregunta dice, hallar el ángulo A del gráfico, perdón, el ángulo A del gráfico es, nos dan opciones y acá está el gráfico. Ya. O sea, nos piden calcular este ángulo de acá, ¿no? Conociendo estos datos, opuesto al vértice, todo eso hay que hacer. ¿Ya? Entonces, aquí ya no es tan directo como los otros ejercicios, ¿no? Como los dos anteriores que hemos visto. Pero fíjense, también son paralelas, ¿no? Paralelas, pero fíjense, aquí está cortada hasta acá nomás y luego acá, ¿no ves? Se desvía. Pero yo les propongo algo para poder calcular el ángulo A. ¿Qué tal si nos trazamos una paralela? O sea, tenemos aquí una paralela, nos trazamos otra paralela acá, que pase por acá. Otra paralela. ¿Ya? Haremos eso. A ver, lo haré con color verde. Ya. Les decía, vamos a trazar una paralela. Y hay otra a pulso, ¿no? Espero que ustedes lo hagan con su regla, ¿no? Ustedes tienen su estuche geométrico, etcétera, tienen que utilizar bastante en geometría. Ya. ¿Por qué he trazado esta paralela? Por lo siguiente. Fíjense acá, en esta línea segmentada verde con la de abajo. Acá tengo el ángulo 135. Este ángulo 135 es correspondiente a este de acá, ¿sí o no? Es parecido a lo que, o sea, es idéntico a lo que hemos visto. Este ángulo es el mismo que este. ¿Por qué? Nuevamente les repito, porque son ángulos correspondientes. Entonces, este ángulo vale 135. ¿Ya? Se repite. Acá también podemos hacer algo parecido. Este 120. ¿Dónde se repite? Este 120, que es este ángulo de acá, se repite acá. ¿Por qué? Nos quedan 10 minutos. Esperemos que acabemos en 10 minutos los ejercicios que nos faltan. Si no, una vez más nos conectamos, ¿ya? Les decía, este 120 se repite acá. Sería por ángulos alternos internos, ¿no ven? O sea, este se repite acá. Por ángulos alternos internos. O si para alguien es más cómodo, este ángulo se repite acá por opuestos al vértice y con este serían correspondientes. 120 lo mismo. Ahora, este angulito de acá, ¿cuánto vale? Estito. Si se dan cuenta, estos dos ángulos, este de acá, se le llamaré, digamos, no sé, a ver, A minúscula, ¿ya? A minúscula voy a llamarle este. A minúscula con el 135 son ángulos suplementarios. ¿Qué significa ángulos suplementarios? Que la suma de estos me tiene que dar 180 grados, es decir, A más 135 es igual a 180 grados. ¿Ya? Acá. Y fíjense, de aquí puedo despejar A minúscula, que me va a dar 180, y este pasa a restar menos 135. ¿Cuánto es 180 menos 135? Eso me da 45, ¿no? Sí, 45. Si me equivoco, por favor, me corrigen siempre, ¿ya? O sea, no soy perfecto, por si acaso, ¿no? Si yo también soy humano, ¿no? Y tal vez puedo equivocarme en algún cálculo, pues me interrumpen, me dicen, ingesta, ¿por qué ha hecho esto? ¿Se equivocó en esto? O sea, no pasa nada, ¿no? Yo no me voy a enojar. Acá, este 120 con este ángulo de acá, con este que está acá, le llamaremos B minúscula. Este 120 con este B
También son ángulos suplementarios, porque la suma de estos me da 180 grados. O sea, 120 más B es igual a 180 grados. Repito, porque son suplementarios. 120, que está aquí sumando, pasa a restar al otro miembro. Me va a quedar 180. 180 menos 120 es 60, ¿no? 60. Ya. Ahora, pero no me han pedido ni el A ni el B. Lo que me han pedido es el A mayúscula, este ángulo A mayúscula, ¿no? El grande. Ese ángulo A mayúscula va a ser la suma de estos dos, tanto del ángulo A minúscula más el ángulo B minúscula. Aquí hicimos luego. A va a ser igual a, o sea, A mayúscula, ¿no? A minúscula más B minúscula. ¿Cuánto vale A? A minúscula. A minúscula vale 45. Más B minúscula. B minúscula vale 60. ¿45 más 60? 105. Gracias, 105. Entonces, el ángulo A mayúscula vale 105 grados. La respuesta sería inciso C. ¿No? ¿Hemos tardado cuánto? Creo que hemos tardado unos 4 minutos, 5 minutos, ¿no? Ya. Nos quedan 2 ejercicios más. Ya. Esa es la pregunta número 7. La pregunta número 7 nos dice: la diferencia de dos ángulos es pi tercios. ¿Cuánto vale el ángulo formado por las bisectrices? La pregunta. Bueno, previamente aquí me hice un gráfico, ¿no? Un pequeño gráfico. Ya. Ustedes lo van a hacer con calma, ¿no? O sea, primero se grafican esta recta de acá, esta es la que está acá. Primero se grafican esta y le dicen que sea digamos, el ángulo alfa. Utilizaremos alfa y beta, que es muy común. Desde esta línea segmentada hasta acá, ese ángulo vale alfa. Lo voy a hacer un poco grande. Ese ángulo vale alfa. ¿Ya? Todo ese ángulo vale alfa. Y me trazo una línea. Después me trazo esta otra línea. O sea, igual la que está con negrito, pero esta de acá. Esta línea me trazo. Y esa línea también va a formar un ángulo, ¿no ven? Va a formar un ángulo que lo voy a llamar beta. Beta. Es decir, este ángulo de acá vale beta. ¿Qué me decía qué se llama? La primera parte del ejercicio. Dice, la diferencia de dos ángulos es pi tercios. Es decir, el ángulo alfa menos el ángulo beta es igual a pi tercios. Entonces, eso voy a copiar acá. Alfa menos beta es igual a pi tercios. Y si se recuerdan, pi tercios, esto podemos convertir, ¿no? A grados sexagesimales. O sea, esto está en radianes. Podemos convertirlo a grados sexagesimales, multiplicándole por 180 sobre pi. Eso me va a dar 60, ¿no? Esto es 60 grados sexagesimales, por si acaso. Ya. A ver, pero ¿cuál sería esa diferencia? En nuestro gráfico veremos. Si este es alfa y le quito esta abertura, me va a sobrar esta. Esta es la diferencia, ¿no? Estita. Esa. O sea, ese ángulo. Ese es alfa menos beta. Ya. Luego, la pregunta dice, ¿no? ¿Cuánto vale el ángulo formado por las bisectrices? A ver, recordaremos qué es una bisectriz. Una bisectriz, por ejemplo, si yo tengo un ángulo, ¿no? O sea, es una semirrecta que divide a la mitad esa abertura, es decir, divide a un ángulo en dos partes iguales o en dos ángulos iguales.
Por ejemplo, si este es el ángulo alfa, fíjense, este es el ángulo alfa. Entonces, la bisectriz, que es esta de acá, esta línea que me he graficado, esta de acá, divide al ángulo alfa en la mitad, es decir, este va a ser alfa medios, este también va a ser alfa medios. ¿Ya? Le repito. La bisectriz va a dividir al ángulo alfa en dos ángulos iguales. Este de acá, que es alfa medios, y este otro de acá, que también es alfa medios, ¿ya? He tratado de hacerlo un poco, ¿no? En el programa CorelDRAW, pero creo que me ha salido más o menos. Ya, entonces vamos a colocarle así. Ese ángulo y ese ángulo. Ya, y esto es alfa medios. Igual acá, ¿no? Es alfa medios. Luego, también para el ángulo beta, este es el ángulo beta, todo este es el ángulo beta. ¿Cuál sería su bisectriz? Pues su bisectriz es esta línea de acá, esta semirecta que está acá, esta es la bisectriz. Entonces, también ¿no ven? Va a dividir al ángulo beta en dos ángulos iguales, que va a ser beta medios, beta medios. Vamos a colocarle ahí, a ver, ahora sí creo que ya con rojo lo haremos. Este angulito va a ser entonces beta medios. Este también va a ser beta medios. Beta medios, beta medios. Muchachos, ya nos quedan solo un minuto. Ahorita me va a cortar el Zoom. Les voy a volver a mandar el enlace, ¿ya? Me están quedando ahorita unos 30 segundos. Ahorita nos van a cortar en plena explicación. Lo mismo me pasó con los de álgebra. Entonces les voy a mandar esperen unos minutitos, les voy a mandar el nuevo link y se vuelven a conectar y terminamos el ejercicio y el último que nos falta. Bien, nos habíamos quedado acá, ¿no? Habíamos dicho que esta recta es el ángulo alfa es todo este, ¿no? Que está con verde. Luego esta otra, el ángulo beta es todo este que está acá. La diferencia de los dos es alfa menos beta, que lo hemos puesto acá, que nos han dado como dato que es pi tercios. Luego también hemos visto que las bisectrices son estas. Esta es la bisectriz del ángulo alfa y esta es la bisectriz del ángulo beta. No se olviden que bisectriz parte a la mitad un ángulo, o sea, lo parte en ángulo, lo divide en partes iguales. Ya. A ver, ¿cuál es la pregunta? Entonces, si este es el ángulo alfa, entonces este va a ser el ángulo alfa medios, este va a ser alfa medios, porque parte exactamente a la mitad. Y de igual manera, si este es el ángulo beta, este sería beta medios, este sería beta medios. Hasta ahí estamos bien, yo creo. Ya. Ahora, ¿qué nos dice acá la pregunta? Dice, ¿cuánto vale el ángulo que forman las bisectrices? Es la pregunta. Ya. En otras palabras, ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo que está acá. A ver, lo haré con un color. Oh, ya no me queda color, me queda el color negro. Ahí está. Ya. Es decir, esta es una bisectriz, esta es la otra bisectriz. Lo que me están preguntando es cuánto vale este ángulo. Ese ángulo. Le llamaré tita, digamos. Ángulo tita. ¿Cuánto vale ese ángulo? No es nada complicado, simplemente hay que fijarnos la gráfica. A ver, fíjese, ¿cuánto vale este ángulo grande? O sea, este ángulo de acá, todo este de acá, desde aquí hasta acá. Si se dan cuenta, ese ángulo vale alfa medios. Fíjense, de acá a acá. Vale alfa medios. ¿Y cuánto vale el ángulo desde aquí a acá? O sea, desde el otro extremo de tita. Ese angulito vale beta medios, ¿no ven? Beta medios. Entonces, el ángulo tita va a ser igual a alfa medios, que es todo este de acá. Lo haré para que se entienda, ¿no? Alfa medios, que es todo esto. Alfa medios. Menos beta medios, que es todo este de acá. Repito. Alfa medios menos beta medios. Colocamos acá. Alfa medios menos beta medios. Tiene que hacerse un gráfico así grande, ¿no? Para que puedan entenderlo bien. Alfa medios menos beta medios. A ver, ¿qué tienen en común estos dos?
tienen en común el 2, ¿no? O para decirlo de otra manera, estos dos son quebrados. Y hemos visto que en quebrados, ¿no? Que si tienen el mismo denominador, se suman sus numeradores. O sea, el 2 se mantiene abajo. Sí, Y arriba va a ser alfa menos beta. ¿No? Alfa menos beta. También se puede hacer eso. Pero ¿a qué es igual alfa menos beta? Alfa menos beta, acá está, es igual a pi tercios. Nos han dado como dato pi tercios. Entonces, en lugar de alfa menos beta, reemplazamos pi tercios. Dividido entre 2. Ya. Este 2 se supone que está sobre 1, ¿no ven? Esto hemos visto, esto han visto en... ¿Qué dicen? Desde escuela han visto eso, ¿no ven? Cuando tienen un numerito se supone que está sobre 1. Y también esto han visto en la escuela. Extremos con extremos, medios con medios. ¿No? Estamos recordando eso. Entonces, tita va a ser igual a pi por 1, pi. 3 por 2, 6. Entonces, tita vale pi sextos. Y habíamos dicho que tita era el ángulo que formaban las bisectrices. ¿No? El ángulo que formaban las bisectrices de alfa y de beta. La respuesta sería el inciso C. Inciso C. En el examen de ingreso, jóvenes, solo les va a pedir que escojan la opción correcta, el inciso correcto, tienen que llenarlo como yo lo he hecho, ¿está bien? No les va a interesar estos gráficos, que todas estas líneas que hagan, cómo lo resuelvan, la cosa es que tienen que llegar a la respuesta correcta. Y tienen que hacerlo en 4 minutos, ¿no? Porque por pregunta, les repito, es 4 minutos. Por eso las preguntas no son tan largas, ¿ya? Pero tienen que escoger la respuesta correcta, ¿no? Para eso tienen que tener mucha base. Bien. Vayamos con el último ejercicio. Les dije que tenía para el día 8 ejercicios, ¿no? De las 8 han visto que eran 3 teóricas. Ahí está. Esta es la última pregunta. Si AB, el segmento AB, aquí le falta la línea, lo he copiado tal como estaba en el texto, o sea, en las preguntas de exámenes de ingreso, a veces algunos docentes se olvidan colocar la línea, ¿no? Pero ya, no importa. Si AB, o sea, la semirrecta AB, dice que es perpendicular a BD, es decir, al segmento BD, es perpendicular a este. Si son perpendiculares, forman 90 grados, ángulo recto. EB, este es EB, dice, ¿no? Acá está. EB es perpendicular a BC. EB es perpendicular a BC. Y se cumple que A es igual a 2B menos 20. A minúscula, ¿no? O sea, A minúscula dice que es este ángulo. B minúscula dice que es este ángulo y X minúscula es este ángulo. Nos piden hallar X y nos dan esta relación, ¿no? Que está acá. A ver, resolveremos. Primero vamos a copiar la relación que nos han dado. Miren, A es igual a 2B menos 20. A es igual a 2B menos 20. Ya, para empezar. Y después, ¿qué nos dice aquí? Si AB es perpendicular a BD, es decir, AB perpendicular a BD, quiere decir que todo este ángulo vale 90 grados. Todo este de acá. Todo este ángulo vale 90 grados. Entonces, fíjense, entonces, el ángulo X y el ángulo E serían complementarios. ¿Qué era complementario? Cuando la suma de dos ángulos así adyacentes forma 90 grados, ¿no? Cuando la suma de dos ángulos forma 90 grados, se llaman complementarios. Entonces, X más A minúscula es igual a 90 grados. Siguen ingresando. Tenemos acá una ecuación. La segunda parte decía, EB es perpendicular a BC. Perpendicular a BC. Si es perpendicular, también forman 90 grados. Es decir, EB con BC forman
90 grados. Este EB con el BC estaría compuesto, ¿no?, por los ángulos X y B. Es decir, X y B serían complementarios, porque la suma me va a dar 90 grados. Entonces vamos a copiar eso acá. X más B es igual a 90 grados. ¿Y qué tenemos acá? Acá tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas. Fíjense, ecuación 1. La ecuación 1 es la condición que nos han dado, ¿no? O sea, fíjense, esto como dato nos han dado, acá está. La ecuación 2 la hemos sacado de la primera parte del enunciado, y la ecuación 3 de la segunda parte, ¿no? Tres ecuaciones con tres incógnitas, hay que resolverlo y ya está, ¿no? Ya estaría. Pueden resolverlo como ustedes vean conveniente, despejando tal vez A, reemplazando aquí, no sé, luego restando, como ustedes vean conveniente. Por ejemplo, a ver, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué tal si hacemos perder X primero? A ver, digamos, despejo X de la primera. De la segunda diré. Decimos, de ecuación 2, despejamos X. X va a ser igual a 90. Este A pasa de estar, menos A. A esto vamos a llamar la ecuación 2'. Decimos ahora, 2' reemplazamos en 3, porque en 3 hay X. Aquí voy a complementar. 2' en 3 va a ser X, pero X vale 90 menos A. Más B igual a 90. ¿Qué pasa acá? Hay un 90 en la izquierda y un 90 en la derecha. Este 90 pasa al otro lado con menos 90 y se resta. 90 menos 90, 0, ¿no? O igual, o este puede pasar aquí al lado izquierdo, 90 menos 90, 0, ¿no? O sea, este se va a cancelar con este, porque va a pasar de estar. Y me va a quedar que menos A más B igual a 0. Pero ¿qué tal si a este menos A le pasamos a sumar al otro miembro? Me va a quedar B es igual a A. Y tenemos acá una relación, ¿no? Que B es igual a A. Ya. B igual a A, o A igual a B. Que ustedes vean conveniente. Miren, en la primera hemos usado la segunda y la tercera. No hemos usado la primera. En 1. En la primera, vamos a reemplazar el valor de B que hemos hallado, ¿no? Que B es igual a A. Entonces, va a ser A es igual a... Siguen ingresando cuando estamos acabando. A es igual a 2B, pero B es igual a A. Entonces aquí va a ser el 2A menos 20. Este menos 20 que pase a este lado con más 20. Y este A que pase aquí con menos A. Me va a quedar 20 es igual a 2A. Y este A pasa aquí a restar, ¿no? Con menos A. Entonces, ¿cuánto va a quedar A? 2A menos A es simplemente A, términos semejantes. Y va a ser igual a 20. ¿No? A igual a 20. ¿Cuánto vale B? B es igual a A. Entonces, A vale 20. Entonces, B igual a 20. Ya está. No me ha pedido ni A ni B. Me ha pedido hallar X. Acá está, miren, hallar X. Pero puedo reemplazar en 2', fíjense, porque 2' está despejado. Entonces, X va a ser igual a 90 menos A, pero A vale 20. 90 menos 20, 70. Entonces, X vale 70. Y como son ángulos, 70 grados sexagesimales.
Y esta sería, ¿no?, la respuesta. X igual a 70 sería inciso D. ¿Ya? Pues, he explicado con calma, ¿no? Pero ustedes cuando resuelven van a ver que van a ser más rápido. ¿Ya? Bueno, jóvenes, podría planificado 8, ¿no? Lo hemos acabado rápido nomás. A ver si para la siguiente voy a ver de tratar menos teóricas y más ejercicios, que ya va a ser de la parte de triángulos. Bueno, muchas gracias por la atención, jóvenes, señoritas, estudiantes, y que les vaya muy bien. Voy a cortar